Hola a todos, vamos con un nuevo vídeo, en esta ocasión la segunda entrega dedicada a los medios de transporte, medios, sistemas de transporte y su influencia en el territorio. En el vídeo de hoy tocaremos fundamentalmente el tema de los modos de transporte terrestres, marítimos y fluviales y aéreos. Y finalmente dedicaremos un punto a los nuevos sistemas de transporte, donde básicamente vamos a hablar del transporte por tubería y el transporte a través de las telecomunicaciones. Y con esto acabaremos el tema del transporte. Vamos a ver cómo nos queda en la presentación. Bueno, aquí tenéis el punto 2.1, que son los modos de transporte. Hay que diferenciar entre modo y medio de transporte. El modo de transporte es por donde se desplazan los medios de transporte, ¿vale? Entonces tenemos modo de transporte por carretera, por vía férrea, por mar, por río y por el aire, ¿vale? Hemos incluido ahí un último modo de transporte que es el intermodal. Vamos a hablar un poquito de él, que es una combinación del uso de diferentes medios de transporte para que no haya un monopolio de un medio de transporte en concreto, ¿vale? Pero luego lo nombramos. Vamos a empezar por el transporte por carretera, que como sabéis es el más importante en España, en el transporte de personas y de mercancías, siempre que estas mercancías no sean muy voluminosas, porque entonces es el ferrocarril el que se lleva el protagonismo. Nuestra red de carreteras lo que hace es conectar los principales núcleos poblacionales de nuestro territorio. Mientras más carreteras, mejor accesibilidad. Y esto se da fundamentalmente en las grandes ciudades, claro. Como hemos dicho ya en varias ocasiones, el diseño de nuestra red de carretera es un diseño radial. Este sistema que comunica la capital con la periferia viene de muy atrás. En concreto, en la época borbónica, en el siglo XVIII, se impuso este sistema centralizado y con el franquismo se reforzó y llega así hasta nuestros días. Se lo tenéis ahí, los Borbones y Franco. Hoy en día, ya desde hace unas décadas, se ha intentado que este sistema radial sea compensado con unas vías que no sean radiales sino transversales. Pues ahí tenemos la Ruta de la Plata en la parte oeste, o en la línea del Mediterráneo, desde Andalucía hasta Cataluña, también tenemos red de carretera. Vamos a ver en este mapa lo que os estoy diciendo, ¿vale? Vamos a intentar marcarlo. A ver, aquí tenemos la Vía de la Plata. Lo voy a poner otro color porque este está en rojo. Vamos a ponerlo en negro. Aquí tenéis de manera transversal, ¿vale? Esta gran vía, además toda autovía, ya desde hace algunos años, que comunica el sur con el norte por la parte oeste. Ya sabéis que la Vía de la Plata, antiguamente de los romanos, nacía en Mérida y acababa por aquí. Bueno, luego tenemos otra transversal, que es la del Mediterráneo, que es la autovía del 92, que se alarga hasta hace muy pocos meses, llegaba hasta aquí de manera gratuita y a partir de aquí era todo peaje, ¿vale? Este lo han quitado ya y se puede llegar, que yo sepa, hasta Valencia seguro sin pagar. Ya la parte, más de Valencia seguro. Ya la parte catalana es la que no controlo. ¿Vale? Esas serían las dos grandes líneas transversales. Luego tenemos esta del Valle del Ebro, también por autovía. Aunque fundamentalmente la vía es radial. Tenemos desde Madrid, que sale en todas direcciones, comunicándose con la periferia. Antiguamente se llamaban nacionales, la Nacional 1, la Nacional 2, la Nacional 3. Esta era la Nacional 1, si no recuerdo mal, la que llevaba Burgos, la Nacional 2 que llevaba Barcelona
Nacional 3 que va a Valencia, Nacional 4 hasta Sevilla, la Nacional 5 que va a Badajoz y la Nacional 6 que iba a La Coruña. ¿Vale? La Nacional 1 que iba hasta Burgos. Vale, esta es nuestra red de carreteras. Hoy vamos a ver unos cuantos mapas, uno por cada modo de transporte. Volvemos entonces a nuestro apunte y nos vamos al transporte ferroviario. El transporte ferroviario, a raíz del gran desarrollo de la carretera, ha pasado a un segundo lugar. La competencia del transporte ferroviario en España se reparte entre el Estado, que controla prácticamente la mayor parte de la red, y las comunidades autónomas, que controlan las redes cercanas, las de cercanía, que no me salía la palabra. ¿Vale? Bueno, hay una empresa que controla lo que es la red en sí, que se llama Adif, pero luego tenemos a Renfe, que controla la red de pasajeros y de mercancías, y tanto en la línea convencional, la que va más despacito, como en las líneas de AVE, que es la que va más rápida. Luego tenemos para las redes de vía estrecha, para las vías estrechas tenemos otra entidad que se llama FEVE. Porque nuestra red ferroviaria tiene 3 niveles. Una red convencional, que son aquellas vías que no permiten ir a más de 200 km/h, una red de alta velocidad, que son las que sí te permiten ir a más de 200 km/h, y luego tenemos la red de vía estrecha, que esto está muy anticuado y solamente se mantiene en el norte de la península ibérica, en lo que es la cornisa cantábrica, aunque puede verse en otras zonas, pero no tan frecuentemente. El uso del ferrocarril en España, aunque está adquiriendo importancia, la verdad es que es inferior al de la media de la Unión Europea. Si vais a otros países, sobre todo si vais a Bélgica o a Holanda, allí el uso del ferrocarril está muy extendido. Y la última característica que vamos a nombrar es que en España hay mucha diferencia entre unas zonas y otras. Hay zonas que están perfectamente comunicadas y otras, como Extremadura o Castilla-La Mancha, donde hay incluso líneas sin electrificar todavía. Bueno, ahí tenéis las principales: Barcelona, Madrid, bueno, todas estas ciudades están súper bien comunicadas por AVE y demás. Aquí tenéis el nombre de un plan que el Estado está intentando instaurar, que es el Plan Estratégico de Infraestructura de Transporte. Lo que intenta es aumentar la inversión en el ferrocarril. Y aquí tenemos un mapa, ¿vale?, que os he traído solamente de AVE. Aquí en azul fuerte tenéis las líneas de AVE. Que veis, Sevilla-Madrid fue la primera. Luego tenéis en gris el AVE que está previsto, todavía no se ha hecho, está en construcción, ¿vale? Y como podéis ver, bueno, aquí hay líneas que están previstas a hacerse, pero ni siquiera están en construcción, aunque lo ponga, ¿vale? Si os dais cuenta, es también radial, de Madrid a Barcelona, que se puede hacer ya, de Madrid a Valencia se puede hacer ya, de Madrid a Sevilla se puede hacer ya, y las que están proyectadas hasta La Coruña. ¿Ven? Bueno, es similar al de las carreteras. Vamos entonces con el transporte marítimo. Bueno, con respecto al transporte marítimo, pues decir que España se beneficia primero por la gran cantidad de costa que tiene, y segundo por la ubicación estratégica que tiene, bueno, lo hemos dicho ya 1000 veces, al suroeste de Europa, al frente del norte de África, entre el océano Atlántico y el Mediterráneo, etcétera. Bueno, nuestro transporte marítimo se caracteriza por lo siguiente. Primero, los puertos son competencia del Estado, los grandes puertos comerciales. Luego, los pequeños puertos, que son casi todos deportivos o pequeñitos, pesqueros, esos sí pueden ser administrados por las comunidades autónomas, pero los grandes puertos comerciales son del Estado. El tráfico de mercancías y de personas, como pasa siempre en España, es muy variado, hay mucho contraste. En principio, el tráfico de personas por mar a larga distancia es muy escaso. El tráfico de personas importante en España es el que se realiza a corta distancia
fundamentalmente entre Ceuta y Tarifa, o entre el sur de España y el norte de África. Vamos, en Tarifa y en Algeciras son los principales puertos para eso, y el que se realiza entre los archipiélagos y la península. Más importante Baleares, que está más cerquita que las Canarias. En cuanto al tráfico de mercancías interior, podemos decir, bueno, pero interior ¿cómo va a ser si es por mar? Bueno, nos referimos de un punto de la costa a otro punto de la costa, ¿vale? Este tráfico es fundamentalmente de mercancías, pero procedente de las refinerías. Las refinerías que tienen el petróleo lo refinan allí y eso sale luego en barco hacia los puertos donde se encuentra la distribución del petróleo a diferentes tipos de industrias. Entonces, ese tipo de mercancía, de tráfico de mercancía, lo consideramos interior. Y luego, el mercancía exterior es el que más importancia tiene porque está muy, muy desarrollado y hay puertos como el de Algeciras que centran todo el tráfico internacional, sobre todo de contenedores. La mayor parte de las importaciones y las exportaciones se realizan por barco. Tienen que salir a otros países, suelen ser muy voluminosas, entonces los barcos son ideales para esto. Y ahí Algeciras donde juega un papel importantísimo. Por encima incluso de Valencia y Barcelona, que aparecen ahí también. Vamos a ver el mapa. Ese es el tráfico de mercancía por contenedores. Bueno, si os dais cuenta, aquí aparece el aeropuerto, el puerto de Cádiz, el puerto de Algeciras en Cádiz, tamaño enorme. Valencia no llega a tanto y Barcelona no llega a tanto. Son los principales puertos del Mediterráneo. Luego por arriba podemos Bilbao, A Coruña, ¿vale? Pero no a ese nivel. Y luego tenemos los archipiélagos. Os diréis, bueno, aquí en el interior hay un puerto que es el puerto de Sevilla. Esto lo vamos a ver a continuación. El de Sevilla es un puerto, pero es un puerto fluvial. Es el único puerto de interior que hay porque el río Guadalquivir es el único navegable y lo es hasta Sevilla. Luego ya no llega a Córdoba. ¿Vale? Aquí tenéis el transporte fluvial, que es de lo que yo os hablaba, que es el caso de Sevilla en el Guadalquivir, que tiene algunos problemas, sobre todo por el poco fondo que hay. A veces los bancos de arena dificultan que haya lo suficiente profundidad para que pasen grandes barcos. Se había propuesto drenar un poco el Guadalquivir para que los grandes transatlánticos pudieran entrar hasta Sevilla. Lo que pasa es que eso entró en conflicto con los arroceros de la desembocadura del Guadalquivir, porque claro, eso salinizaría más las aguas, en fin, pero las perjudicaría. Entonces eso se ha quedado ahí, no se ha hecho. Aunque de vez en cuando entran grandes barcos hasta el puerto de Sevilla. Y el último modo de transporte es el transporte aéreo, aunque ya he dicho que veremos luego el intermodal, pero el último sí de esta clasificación es el aéreo, que cada vez es más importante por varias causas. Primero porque la renta per cápita de los españoles y de los europeos y del mundo desarrollado en general ha ido creciendo y está posibilitado el poder utilizar este medio de transporte que normalmente es más caro. Pero también ha venido ocurriendo que para la gente que no tiene tanto dinero han salido los low cost, los viajes low cost de determinadas empresas o compañías que han posibilitado que la gente que no tiene mucho dinero también pueda utilizar el avión como medio de transporte rápido. Se sigue desarrollando también para, por ejemplo, el puente aéreo que hay entre Madrid y Barcelona, para gente que vive en el mundo de los negocios y tiene que viajar todos los días de una ciudad a otra, y también para el turismo. Luego el avión es muy importante. ¿Quién tiene las competencias sobre los aeropuertos? Bueno, sobre los grandes aeropuertos, como pasa con los puertos, la competencia es del Estado. Los aeropuertos que no son muy importantes, que tienen poco tráfico, puede estar en manos de las comunidades autónomas. En España tenemos 46 aeropuertos. Recordad que tenemos 50 provincias. Luego hay casi prácticamente un aeropuerto por capital, porque en los años 60 se impuso este modelo aeropuerto-ciudad, que cada ciudad importante tuviera su propio aeropuerto. Entonces hay aeropuertos que no son rentables,
hoy en día. Luego hay una jerarquía por niveles de aeropuertos que son muy importantes, a otros que son insignificantes. El más importante es el de Madrid, que se llama Adolfo Suárez Baraja y funciona como un hub. Hub quiere decir aeropuerto central. Allí hay intercambio de un avión a otro por destinos que son intercontinentales, etcétera. Al nivel del de Madrid, un poquito menos está el de Barcelona y un poquito menos está el de Mallorca. Entre los tres, Madrid, Barcelona y Mallorca, Barcelona el Prat y el de Palma de Mallorca mueven más de la mitad del porcentaje de pasajeros que viajan en avión. Vamos a poner la clasificación que os decía por niveles de nuestros aeropuertos. Vale, aquí lo podemos clasificar en el guión anterior. Lo que nos dice es que por qué he elegido el avión. El avión es elegido sobre todo en larga distancia o en media distancia para los pasajeros, porque es muy rápido, es cómodo, aunque sea un poquito caro. Y en mercancía no es tan utilizado, a no ser que sean mercancías perecederas, que necesitan ser transportadas con rapidez. Vale, entonces, clasifiquemos nuestros aeropuertos. Los aeropuertos de primer nivel, que también se llaman hubs, porque tienen intercambiadores intercontinentales, que allí se cambian los aviones, los pasajeros vienen de un vuelo, te paras ahí en Madrid, te montas en otro y te mandan a otro sitio, ¿no? Y además son los que hacen vuelos entre los continentes. Pues tenemos el de Madrid y el de Barcelona. Ahora, en un segundo nivel, tenemos los dos archipiélagos, Las Palmas y las dos provincias, las dos capitales de provincia, Gran Canaria y Tenerife, y luego tenemos los del Mediterráneo, fundamentalmente el de Málaga y el de Alicante. Tenemos un tercer nivel, que son los aeropuertos de las grandes ciudades españolas que están un poquito lejos de Madrid y de Barcelona. Pues Sevilla, Bilbao, Valencia, ¿vale? Un cuarto y un quinto, que son aeropuertos que apenas tienen tráfico, no llegan ni a un 2% del tráfico total. Y luego, por último, tenemos aeropuertos que son, digamos, regionales. Como en Extremadura, pues hay uno que está en Talavera y ni siquiera en la capital, ¿vale? Muchas veces son aeropuertos que se comparten con el ejército para tener un lugar de referencia, ¿no? Pero que prácticamente no tienen muy poco tráfico. Vamos a ver un mapa. Aquí veis las grandes columnas, ¿no?, que representan el tráfico de estos aeropuertos. Pues aquí tenemos Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca. Los tres se llevan la mitad, más de la mitad, el 54% de todo el tráfico aéreo. Como tenemos aquí también son importantes los de las Islas Canarias, tenemos Málaga, tenemos Alicante, y tenemos Sevilla y tenemos Bilbao. Bueno, aquí Valencia. Son los más importantes. ¿Sí? Tened cuidado con este tipo de mapas, sobre todo para las prácticas, porque aquí lo que se nos suelen preguntar es, aparte de aplicar algo de teoría, es sobre las provincias. Demostrar que conocéis las provincias, ¿vale? Este tipo de mapa es ideal, porque, a ver, dígame usted las provincias en las que aparecen los aeropuertos de mayor importancia. Y ahora tú tienes que saber ubicarlos. Con esto prácticamente hemos terminado. En los modos de transporte nos quedaba el transporte intermodal, que ya os dije que es una combinación de medios de transporte que desde Europa ahora mismo se está fomentando mucho para evitar el monopolio que tiene la carretera en Europa, ¿vale? Y por último, los nuevos sistemas de transporte y comunicaciones, donde ya os dije que íbamos a hablar del transporte por tubería, oleoductos y gasoductos, y del transporte de las telecomunicaciones por satélite, a través de la red, etcétera. Bueno, aquí tenéis oleoductos y gasoductos. El oleoducto que transporta el petróleo desde las diferentes refinerías importantes hasta los centros de distribución, y los gasoductos que transportan el gas natural. Sabéis que nosotros tenemos un gasoducto muy importante que va con el norte de África para Argelia, y también tenemos otro hacia Portugal, muy importante. Y por último, aquí tenéis las que se llaman las autopistas de la información, que hacen que los datos circulen muy rápidamente. Acordaros que el transporte transporta personas y mercancías. En este caso consideramos mercancías los datos. En esta época de Internet, todos esos datos que circulan por la red, que van a una gran velocidad. Cada vez nos ponen fibras más rápidas. Tenemos las fibras ópticas, están en los hogares, y podemos transmitir con muchísima rapidez una gran cantidad de datos. Y esto es, bueno, aquí se nos habla también del correo electrónico, de las comunicaciones por satélite, etcétera.
Y con esto hemos terminado este tema, el último tema del curso, el tema de los transportes. Me hubiera gustado estar más tiempo con vosotros en persona y no tanto telemáticamente, y espero veros en persona cuando podamos quitarnos las mascarillas y darnos un abrazo. Espero que no os haya sido muy pesado esta manera de dar clases y que nos veamos pronto.